Respondiendo a la primera pregunta, mi ocupación, yo soy el técnico de segunda FAP, Óscar Barrenechea Mendoza. Soy meteorólogo de profesión. Actualmente trabajo en el Centro de Vigilancia Amazónico Nacional, CEBAN, perteneciente a la Fuerza Aérea del Perú. A la pregunta, ¿qué es el friaje? El friaje consiste básicamente en el ingreso de aire frío proveniente de los polos, suministrados a través de sistemas frontales que están ubicados en latitudes medias que ingresan por la parte sur del Perú. En síntesis, es aire frío ingresando por la selva sur, ojo, por la selva, no la sierra. Afecta circunstancialmente, pues, en primera instancia a la localidad de Puerto Maldonado. Estamos hablando del departamento de Madre de Dios, de ahí todas las ciudades de la selva. Estamos hablando, pues, selva sur, selva central y selva norte. Inclusive llega a Taiquitos y se ha visto que estas masas frías llegan inclusive hasta Ecuador. A la tercera pregunta, ¿por qué se produce? Pues efectivamente es porque el anticiclón del Pacífico Sur, que es semipermanente, es como que hay una alta migratoria, quiere decir una alta presión que se ubica en el continente sudamericano. Estamos hablando por la parte de Argentina, por la parte de Chile norte. La pregunta, ¿qué fenómeno meteorológico produce? Pues produce fuertes lluvias acompañadas de descargas eléctricas, ráfagas de viento, o sea, vientos muy fuertes, que pueden llegar hasta los 25 a 30 nudos inclusive, ¿no? Y originando, pues, la sensación de frío en todo lo que es la selva. Imagínense, pues, ¿no? En la selva, que es mayormente una superficie caliente, si hablamos de clima, originalmente decimos que las temperaturas son cálidas, adaptables al cuerpo humano. Pues, sin embargo, con este ingreso de aire polar por la parte sur, en la Amazonía, pues las personas tendrían una sensación de frío. No solamente las personas, también afectaría, pues, cultivos, animales y demás actividades, pues, ¿no? A la pregunta, ¿por qué la intensidad del friaje aumenta cada año? Es variable. Hay años que en el año 1975 inclusive, en Puerto Maldonado se registró una temperatura absoluta de 4 grados, producto de un friaje. En el año 2010, en julio de 2010, por ejemplo, se registró una temperatura de 10 grados en Puerto Maldonado. Bueno, reitero de que es variable la temperatura. Hay momentos cíclicos en que la temperatura mínima desciende mucho, como que hay años en que no supera el récord, por ejemplo, hasta ahora de 1975, que ha sido de 4 grados. Usualmente llega a 12, 8, 10 grados usualmente. Esa es la variable, sobre todo el primer punto de observación que viene a ser Puerto Maldonado, ¿no? Que por ahí comienza el friaje. Adicional a esa pregunta, con respecto a por qué el friaje cada vez se acentúa más, también tiene que ver en tanto cambio climático que está en boga ahora, ¿no? En la actualidad. Tiene que ver mucho. Todos los sucesos que se están presentando en todo el planeta, el friaje no está excluido de este gran fenómeno que es el cambio climático. A la pregunta, ¿cuánto dura un friaje? Usualmente, como provoca bastante nubosidad, pues usualmente dura una semana, 5 días, dependiendo de la intensidad. Se ha visto, por ejemplo, que supongamos que pasa sobre Puerto Maldonado, usualmente dura de 3 a 5 días. ¿Por qué sucede esto? Porque la nubosidad que se forma es producto del encuentro del aire cálido con el aire frío que está viniendo del sur. Al encontrar eso, el aire frío está empujando al aire cálido, levantándolo, originando, pues, estas grandes tormentas. Y para que esa nubosidad desaparezca, pues tiene que pasar por lo menos 3, 5 días, una semana, conforme vaya avanzando la masa de aire hacia el norte. A la pregunta, ¿en qué departamentos están las temperaturas más bajas? Ya lo he dicho. Puerto Maldonado, que es el primer punto de observación, en el año 1975 los termómetros marcaron 4 grados centígrados. Adicional un dato, 2010, del 17 al 19 de julio, en Puerto Maldonado, la temperatura bajó a 10 grados centígrados. ¿Qué impacto generan los friajes?
redunda bastante en la agricultura, sobre todo en primer orden, en menor orden la ganadería, en otro sentido el turismo también es seriamente afectado, ya no hay mucha locación de turismo cuando hay friajes, y sobre todo la parte de salud, que también afecta mucho. La gente que está dedicada pues o está acostumbrada al calor respectivamente se descuida por el frío, suele ser afectada muchas veces por síntomas de bronquios, de pulmones respiratorios sobre todo. Sobre el impacto de la producción agrícola, mayormente el impacto pues se ve reflejado en el café, en el cacao, en el arroz, como había mencionado anteriormente, en la fruta, sobre todo los cítricos. Bueno, en la ganadería en menos redundancia, no, las temperaturas muy bajas ahí no afectarían tanta redundancia como para ser afectadas. Eh, Otra situación agrícola podría ser también pues la coca, ¿no? Que se hace digámoslo, en menores cantidades, pues, que es para producción farmacéutica exclusivamente, ¿no? Eso sería en la parte agrícola afectada por los friajes. Un punto adicional para hacer una diferencia, para acotar, es no confundir friaje con helada. El friaje se da exclusivamente a la selva, que es un ingreso de aire frío, repito, por la parte sur del país, y la helada es descenso de la temperatura bajo cero, pero que se aplica exclusivamente a la sierra. No confundir friaje para la selva y helada para la sierra.